Estamos a la espera de que sea la conferencia mañanera, la primera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo está dispuesto ya en Palacio Nacional y en el momento que suceda nos estaremos enlazando. Y tenemos también hoy la primera mesa de discusión política del sexenio. Les agradezco mucho y los presento en orden de registro de sus partidos políticos. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. Un gusto. Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del PRI. Y Jacob Polewski, dirigente nacional de Morena. Muchísimas gracias. No, es un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio. 1 de diciembre. ¿Qué les pareció y cómo trató de posicionarse el PAN frente a López Obrador? Bueno, nosotros dijimos con claridad nuestras preocupaciones. Nos preocupa que en México se vaya a vivir el autoritarismo, el populismo. Esto costó muchos años en Brasil, costó muchos años en Argentina, con altísimos costos económicos. En el caso de Venezuela ya les costó una dictadura. ¿Ven que López Obrador va hacia Argentina, va hacia Venezuela? A mí me preocupan muchas medidas. Por ejemplo, la del aeropuerto, que es un proyecto de 285,000 millones de pesos, en el cual ya se gastaron 100,000 millones de pesos y en el cual nosotros estamos viendo ya una incertidumbre nueva. Ya no sabemos si el proyecto del aeropuerto sigue, si no sigue, qué va a pasar. Se prometió que ya no iba a haber más deuda y hoy nos estamos dando cuenta que en Nueva York, México va a estar emitiendo 1,800 millones de dólares en bono. Y eso es más deuda para el país. Para recomprar los bonos del aeropuerto. Es correcto. ¿Qué va a pasar con eso del aeropuerto, Jacob? Es que hay muchísimas dudas hoy sobre un documento que circuló, aquí lo tengo. Pero bueno, no trae logotipos, no trae sellos, no hubo un anuncio oficial al respecto. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, yo creo que no hay un anuncio oficial al respecto, efectivamente, como tú bien lo dices, y estamos en la misma, saber, bueno, qué es lo que va a pasar. Seguramente se está revisando y analizando para que se haga lo mejor que se tenga que hacer, evaluando pues costos y beneficios para el país y seguramente nos darán los mejores resultados. Por ahora no se ha detenido la obra y no se va a detener la obra, aparentemente, la obra de construcción del aeropuerto de Texcoco. Bueno, yo esperaba que ya se hubiera detenido, de acuerdo a lo que se planteó hace unos días. Sin embargo, hoy todos sabemos y oímos que la obra sigue. No sé si hay alguna plática, algún acuerdo. Realmente no tengo. Claudia Ruiz Massieu, la posición sobre 1 de diciembre y cómo entra López Obrador. Pues mira, yo creo que en el recinto de San Lázaro lo que vimos fue un presidente que más que plantear una visión de Estado y de futuro, planteó una visión personalista, voluntarista de la realidad y del país. Grandes ausencias que nos preocupan. No hubo una mención al federalismo, a la división de poderes, el reconocimiento a la autonomía del Poder Judicial, no hubo un tema planteado con integralidad respecto del Estado de Derecho, hubo, como ha habido desde el inicio de esta legislatura, pues un desprecio a los opositores, a los que plantean una visión distinta. Esto nos preocupa. Creo que no debemos permitir, y esa es la visión del PRI, un retroceso autoritario en donde se busque incidir en esferas de autonomía de otros poderes y de otros órdenes de gobierno. Vamos a echarle un vistazo, si me permiten, a la primera conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Está sucediendo en este momento en Palacio Nacional y a partir de ahí retomamos la discusión. Quiero informarles que todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, como lo hicimos hoy, nos vamos a reunir los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública, porque este es el tema que más preocupa a los mexicanos. Está con nosotros el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, también el almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Se invitó
también a quien está encargado de la Fiscalía General, Alejandro Gertz Manero. Ya realizamos la reunión correspondiente al día de hoy. Es el inicio de este proceso de seguimiento que estoy encabezando personalmente. Es tan importante el garantizar la paz, la tranquilidad en el país, que no voy a delegar esta responsabilidad. La voy a atender de manera directa. Luego de la reunión, como ahora, aunque en esta ocasión se nos hizo tarde, vamos a procurar que puntualmente a las 7 de la mañana podamos hablar con ustedes, informarles, para que a través de ustedes los mexicanos tengan información de lo que acontece en nuestro país. Se va a garantizar el derecho a la información. No vamos a tratar solo temas de seguridad, vamos a tratar todos los asuntos que tienen que ver con la buena marcha de la cosa pública, de la República. Hemos iniciado el gobierno sin problemas desde el sábado. Hemos estado trabajando. Ustedes presenciaron los actos del sábado. Ayer estuvimos en el Campo Marte. Se llevó a cabo la ceremonia donde el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea expresaron, manifestaron, como siempre, su lealtad a la patria, su lealtad al pueblo, su lealtad a las autoridades civiles, en particular al presidente de la República. Y por la tarde-noche estuvimos en Veracruz, en la Plaza Lerdo, en Jalapa, con el gobernador Cuitláhuac García, para informar sobre las acciones que llevaremos a cabo de manera conjunta, el gobierno de Veracruz y el gobierno federal, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo veracruzano. Hoy, a las 10 de la mañana, voy a firmar un acuerdo para iniciar el proceso de búsqueda y de justicia en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, como fue un compromiso que hicimos durante la campaña. Están ustedes invitados a ese acto y van a conocer las características de esta comisión del gobierno para
dar todas las facilidades y que se conozca la verdad y se informe y se castigue a los responsables, autores materiales e intelectuales. Desde luego, con respeto a la autonomía del Poder Judicial y también con respeto a la Fiscalía General, que será la instancia encargada de crear la Comisión de la Verdad. Tenemos durante el día otras actividades. Estamos preparando, elaborando el presupuesto para el año próximo. Tenemos que presentar a la Cámara de Diputados el presupuesto antes del día 15. Ya en términos generales está concluido, pero faltan ajustes porque queremos que en este presupuesto para el 2019 se refleje ya lo que será el nuevo gobierno, las prioridades del nuevo gobierno, lo que tiene que ver con impulsar las actividades productivas, crear empleos, el que haya crecimiento de la economía y el que haya bienestar, paz y tranquilidad. Eso es lo que yo puedo informarles en lo general y estamos a las órdenes para contestar sus preguntas. No está de más, desde luego no hay límite, no hay censura, pero si se ponen de acuerdo, si se organizan, podemos desahogar la conferencia diaria con menos tiempo y pueden ustedes, es cosa que lo analicen, deliberen, acuerden para ver hasta cuántas preguntas y de esa manera facilitar más este diálogo circular, estos mensajes de ida y vuelta, también el que participen todos los medios que puedan, desde luego, hacer preguntas, quienes representan a la prensa escrita, a la radio, a la televisión, a las redes sociales, que sea plural, incluyente, para que de esta manera todos tengan información. Y ya va a ser a consideración de ustedes si esta información la transmiten. Estoy seguro que sí, porque esa es la función principal de los medios. Por eso son medios, instrumentos para que el pueblo esté informado. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Presidente, muy buenos días. Jessica Cermeño de Univisión. Yo quiero que nos platique un poquito qué le dijo, qué platicaron Ivanka Trump y usted, el vicepresidente Mike Pence, allá en el Congreso. Esa es la primera pregunta. La segunda es, usted dijo en su
discurso de toma de protesta, que también los mexicanos que viven en Estados Unidos eran muy importantes para México por el dinero que enviaban. Cuéntenos un poquito si habrá algunos planes para ellos, planes para los deportados, y finalmente pues sigue una crisis humanitaria en Baja California, específicamente en Tijuana. Cuéntenos un poquito del plan intersecretarial que ya se ha trabajado, ¿no? Y pues que le vaya muy bien, presidente. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de conversar con el vicepresidente de Estados Unidos, también con la hija del presidente Donald Trump. Le agradecimos al presidente Trump a través de los representantes del gobierno de Estados Unidos y la representación familiar, el que hayan asistido a esta ceremonia. Expresé nuestra consideración, respeto por el trato que hemos recibido del gobierno de Estados Unidos desde la elección del día 1 de julio. Hemos mantenido una relación respetuosa con el presidente Donald Trump. Vamos a continuar con esta relación de respeto. En la agenda son 3 grandes asuntos, temas. Uno de ellos ya... Vamos a regresar a la conferencia tan pronto le pregunten el asunto del aeropuerto. Esto es algo de lo que ya había comentado el presidente López Obrador. Jacob Polensky, dirigente nacional de Morena, señalaban hace un rato los dirigentes nacionales de PAN y de PRI los riesgos de autoritarismo, la preocupación por la falta de una mención a la separación de poderes, al federalismo, etcétera. ¿Qué contestan desde Morena? Bueno, primero diría que no hay ningún riesgo, que Andrés Manuel es por mucho el presidente, comprobado con todos los votos que tuvo, más querido de este país, pero también quien más respetuoso será de todas las leyes. ¿No tienen nada que temer los partidos de oposición? Nada que temer. Andrés Manuel hizo todo un recorrido con todos los gobernadores, con los que tuvo un excelente vínculo y relación, y planteó en cada estado que la cabeza es el gobernador y que el gobernador es el que dirige y que se va a hacer un trabajo de colaboración. Andrés Manuel no va a gobernar para un grupo, no va a gobernar para un partido, va a gobernar para el país, porque a fin de cuentas él es el presidente. Y para la inquietud que tiene o que tenía la presidenta del PRI, parece que te estaba escuchando, porque lo primero que dijo en su conferencia de prensa fue respeto a la autonomía del Poder Judicial y a la Fiscalía. Parecía que estaban muy comunicados, porque le contestó. Y en cuanto a lo de Argentina, yo diría, Marco, que no México no es ni Argentina, ni Venezuela, ni ningún otro país, pero no hay que usar la referencia de Argentina, porque hoy con un presidente de derecha, Argentina está muchísimo peor, endeudado, devaluado, fatal. Entonces no te conviene esa referencia. Esos de derecha gobernando en América Latina lo han hecho muy mal. Hay que decir que en Argentina fueron 13 años, lo que provocó que hoy tengan en Argentina una de las peores crisis, porque se gastaron el recurso público. En Brasil fueron 16 años, lo que costó a este país que hoy tenga una de las más difíciles crisis económicas. Es la mala toma de decisiones, es cuando no da certidumbre a la inversión. Para poner un ejemplo mexicano ya de lo que significa el populismo, es tomar la decisión de cancelar un proyecto que cuesta 285,000 millones de pesos, del cual ya se ejecutó más del 32%, o sea, 100,000 millones de pesos, 60,000 millones en obra directa, 40,000 millones en adquisiciones. Ese es populismo. Tirar a la basura 100,000 millones de pesos, más todas las indemnizaciones que va a significar el cancelar este proyecto, ese es populismo. Populismo es decir que va a bajar el precio de la gasolina, y cuando el PAN el día de la toma de protesta le dijo que bajara ahorita, fue decir no,
espérense a que termine la refinería. A ver, Carlos, ¿cuántos años va a costar que termine la refinería? Y entonces, ¿cuándo va a bajar el precio de la gasolina, del gas LP y de la energía eléctrica como se ofreció en campaña? López Obrador les dijo en tribuna: ustedes fueron los que aprobaron el aumento de gasolina, no me pidan ahora que la baje. No, él se comprometió en campaña a que iba a bajar el precio de la gasolina desde el 1 de diciembre y videos hay de sobra de eso. Ahora estamos exigiendo que cumpla. Claudia Ruiz Massieu. A ver, yo creo que uno de los temas que fue más, en mi opinión, digno de destacarse, es que nos hace un planteamiento de una visión del país que quiere construir, pero no nos dice cómo. ¿Quién puede estar de acuerdo con que se amplíen derechos, con que tengamos más oportunidades, en fin? Pero ¿cómo lo va a lograr? Y creo que ahí radica una de las mayores preocupaciones que nosotros Perdón tenemos. la interrupción, Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del PRI. ¿Va a hablar López Obrador sobre el asunto del aeropuerto? A ver qué dice, porque pues, hay una enorme duda de qué va a pasar con ese asunto. A ver si tenemos tiempo de ir a Los Pinos para visitar lo que era la residencia oficial. Sí, creo yo que ya se hicieron las ceremonias correspondientes, las limpias. ¿Quién limpia? ¿Quién purifica? El pueblo. Si ya se abrieron las puertas para que la gente visite Los Pinos, ya se purificó la residencia oficial, ahora convertida en un espacio para la recreación, las artes, la cultura. Es que el mismo compañero reportero le preguntó del asunto de Los Pinos y del aeropuerto, ¿no? Yo creo que va a abordarlo el aeropuerto ahorita en un momento. Abrir las puertas, así se encontró, así se recibió y luego se van a montar exposiciones y se van a arreglar los espacios para el disfrute de los ciudadanos que visiten esta área que queremos integrar a todo el bosque para que tengamos el espacio más grande de recreación, de arte y de cultura en el país y en el mundo, porque ahí está el Castillo de Chapultepec, el Museo de Historia, el Museo de Antropología, el Museo Rufino Tamayo, ahí está el auditorio, ahí está el Zoológico de Chapultepec. Es una área en una primera sección de más de 600 hectáreas. Entonces, el propósito es integrar todo ese espacio para que el que entre ahí, desde la mañana pueda estar todo el día visitando museos, espacios, bosque y salga en la tarde. Va a ser un centro para la recreación, para el arte, para la cultura, con las puertas abiertas a todos los mexicanos. Acerca del aeropuerto, la Secretaría de Hacienda está atendiendo este asunto. Hoy tengo un acuerdo con el secretario de Hacienda a las 4 de la tarde. Ya mañana yo les informo sobre este tema para que se conozca todo lo relacionado con el proceso del aeropuerto. Es un fideicomiso, es un proceso que se tiene que llevar a cabo. Yo lo que reitero es que están garantizadas las inversiones de los accionistas y que también se está llegando a acuerdos con las empresas
constructoras. Eso es lo único que puedo decirles. Buen día, presidente y secretarios. Carlos Montesinos de la Hoguera. Preguntarle, usted había dicho que estas reuniones se harían en base a información recabada de los estados en tema de seguridad y coordinada con... Ahí está lo que ha dicho el presidente López Obrador sobre el asunto y en pocas palabras lo que ha dicho es que en la tarde, después de reunirse con el secretario de Hacienda, dirá qué onda con este asunto del aeropuerto. Claudio Ruiz Massieu, perdón la interrupción. No, perdón, es que aprovechando el tema del aeropuerto, es esta incertidumbre un poco a la que no nos debemos de acostumbrar. Se toma una decisión de cancelar el aeropuerto con base en un ejercicio sin ninguna legalidad y se dice vamos a parar la obra de infraestructura más importante para el futuro del país de buenas a primeras. Esto ya nos costó en credibilidad, nos costó en certidumbre de los inversionistas, costó empleos, costó en reputación país y costó en competitividad. En el primer día que asume el nuevo gobierno, bueno, ahora parece que no lo vamos a detener. Entiendo que las penalidades, pues claro, hay un régimen de contratos, de compromisos, de obligaciones que tienen un marco legal. Dice, bueno, vamos a entrarle a este tema ahora de refinanciar y todo este tema de que ahora van a vender a recomprar, obviamente, los bonos. Entonces, esta incertidumbre es la que no debemos permitir. Un gobierno debe tener responsabilidad al tomar decisiones y la primera responsabilidad, lo dijo el mismo presidente López Obrador, es cumplir con la ley. Creo que hay que tener aquí ojo para ver que este tipo de cosas no se estén sucediendo. Decía yo lo de los cómo. ¿Cómo vamos a hacer para que todo eso que nos planteó el presidente electo sea una realidad? A mí sí me preocupa. Me preocupa que sean buenas intenciones, se habla más como si se siguiera en campaña, pero no ya con la responsabilidad y vamos a decir con la contundencia y los datos de quien gobierna y tiene una responsabilidad de gobierno. Creo que hay que estar atentos a esto y además también señalar que me llama la atención que hace unos días aquí mismo en tu programa el secretario de Hacienda, hoy secretario de Hacienda, habla de un reconocimiento al estado de las finanzas públicas, al manejo de las finanzas públicas por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el propio presidente en el Congreso dice recibe un país en quiebra y en riesgo financiero. O sea, hay medias verdades, hay desconocimiento de los temas, hay incertidumbre y eso hay que advertirlo. Jacob Polewski de Morena. Bueno, en primer lugar, creo que Andrés Manuel lo dijo muy claro dentro del Congreso, la situación económica en la que se encuentra el país, cómo estaba, y él mencionó primero, antes del neoliberalismo, cómo recibió Fox la economía, cómo la dejó Calderón, en el fracaso total, la verdad, qué pena me da, pero vergonzosísimo los gobiernos del PAN. Y luego, si hablamos del tipo de cambio, del cual también habló, bueno, es que estamos con el tipo de cambio al doble de como se recibió. Y estamos con una deuda externa altísima. Estos son temas que se tienen que considerar y por lo cual el presidente López Obrador ha tomado la decisión de hacer recortes. Y esto es algo muy interesante porque los gobernadores reclaman. ¿Por qué van a quitar a los delegados? ¿Sabes cuántos delegados había por estado? Entre 50 y 70. Y esto no es solo el sueldo de un delegado, son las oficinas, las camionetas, los celulares y todo el séquito que tenían abajo. Él ha decidido poner a uno y una coordinación por área. ¿No? Esto es una forma de ahorrar, algo que le tendrían que reconocer. ¿Esos son los cómo, digamos? Esos son una de las formas en las que, o sea, ¿cuáles son los cómo? Él lo ha dicho y lo ha dicho muy claro, solo que creo que no lo quieren escuchar. ¿Cómo dice? Gobierno austero, una austeridad republicana como lo plantearía Benito Juárez. Eso es muy importante, con un apego estricto al derecho, pero también con una lucha contra la corrupción a todo lo que da. ¿Cómo se posicionan a partir de la sesión del 1 de diciembre? Vimos a un PAN que salía, pancartas, gritaba, interrupciones, porras, etcétera. ¿Se imaginan como una oposición de mucha más confrontación y un PRI de una oposición de más negociación? Porque los veíamos muy sentaditos, muy calladitos, ni aplausos, pero tampoco gritos de protesta. ¿Cómo se sentaron frente al nuevo gobierno de López Obrador? Un PAN que asuma lo que es la primer fuerza de oposición, la primera alternativa que tienen los mexicanos. Un PAN que se alíe a las causas ciudadanas y que además diga la verdad. ¿Qué me preocupa?
que en los gobiernos del PAN sí hubo un crecimiento económico del 4, del 5%. Ahora nosotros vemos que va a haber un crecimiento económico del 0 y eso pudiera significar decrecimiento. Ya lo dijo el propio Banco de México, no lo digo yo, ahí están las cifras. En los gobiernos del PAN hubo un crecimiento económico del 4-5%. En el gobierno que concluye del PRI hubo un crecimiento cerrando del 2% del Producto Interno Bruto. El Banco de México actual acaba de decir que las expectativas para este año, con todas estas decisiones, es que vamos a estar en un crecimiento 0, lo que significa decrecimiento económico. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el PAN? Diciéndole con claridad a la gente, nosotros defendemos todos los derechos, todas las libertades, la economía. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo a la gente? A nosotros nos preocupa esto. Nos preocupa que en otros países, gente que se ha dicho yo soy el pueblo, yo soy el salvador, ha provocado grandes crisis y muertes. Y por eso nosotros no queremos un México ni violento, donde no se escuche a Hitler unos... y a Mussolini ahí. Bueno, revisa, ya no es solamente... revisa, Carlos, revisa los discursos. ¿Quién dijo yo soy el pueblo? ¿Quién lo dijo? El dictador de Venezuela. Yo me asumo a ustedes. Son frases en la historia que han pronunciado dictadores. Eso no lo vamos a permitir en México, por eso queremos cuidar las instituciones, el equilibrio de poderes, la economía, porque no queremos que ocurra. Como allá no se veía que iba a ocurrir hace años, pero lamentablemente ocurrió. Esta frase de ya no me pertenezco, que ha dicho 2 veces el presidente López Obrador, una de ellas en el Zócalo, que la comparan con una igualita que dijo, si no me equivoco, Hugo Chávez o Sin Nicolás duda Maduro, alguna uno de los fue dos. Chávez. Estas comparaciones, ¿qué dicen ustedes ante eso? Bueno, primero yo le diría a Marco que esté tranquilo, que no tiene de qué preocuparse. Lo informo, estamos en México, para tu conocimiento. Y México no es ninguno de los otros países. Y luego, volviendo a su referencia de Argentina, dice, fueron tantos años de 13 falta... años. ¿Cuántos años en México? ¿De PAN? 12. Entonces, ¿cuántos años? Voy a decir, para aclarar las cifras que tú planteabas. El crecimiento económico de México del 1961 al 1981 fue de 6.8%. De 1982 a 2018 el promedio es de 2.2. En el momento en el que hubo una caída muy fuerte, sí, fue la época del presidente de la Madrid y luego un crecimiento importante con Zedillo, pero en promedio son 2.2. Pero en los gobiernos del PAN no crecimos nada, en ningún momento hubo un crecimiento del 4%. 4 o 5%. ¿En dónde? Bueno, En la imaginación de los para panistas. El siguiente programa traigamos lo sacamos. los datos Yo les traigo toda la oficiales del historia con crecimiento todo el económico. gusto porque alguien por ahí les tomó el pelo. Claudia Ruiz Massieu del PRI. Bueno, lo que sí es ¿Cómo cierto... se van a posicionar? Retomo mi pregunta. Perfecto. Nos vamos a posicionar como lo que somos, un partido serio, un partido que va a hacer y sabe ser una oposición firme, crítica, constructiva cuando tenga que ser constructiva, pero que con argumentos, con conocimiento, defienda las instituciones, defienda la Constitución, que con argumentos plantee alternativas y que convoque a hacer política, es decir, a sumar, a construir juntos desde la diversidad y la pluralidad que define a México en beneficio de todos los mexicanos. Creo que ahí también hay una gran diferencia con la nueva mayoría. No toman en cuenta a las oposiciones. No les regateamos su legitimidad democrática, pero nosotros también tenemos legitimidad democrática y representamos millones de visiones y de personas que quieren tener una voz en el Congreso y esa voz va a asumirla el PRI con firmeza, con crítica y con conocimiento. ¿Les preocupa el recibimiento a Ivanka Trump y el recibimiento a Maduro por parte del gobierno entrante? Rapidito. Por supuesto que sí me preocupa por ese vínculo. Nosotros no queremos que en México se reciba a quien no se reconoció como jefe de Estado. No solo no lo hizo México, varios países en el mundo no lo reconocieron. Recuerda, Carlos, desconoció la Asamblea Venezolana. Recuerda que acaba de ser sancionado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por violaciones graves a los derechos humanos, por tener presos políticos y por las manifestaciones reprimirlas con violencia. Una persona así, que es un dictador, en México no es bienvenido.
Mira, ¿qué diría yo? Estaba ahorita, te puedo sacar la foto con todo el gusto, que hay una incongruencia total por parte del PAN. Y yo le pediría, porque Marco fue mi compañero senador, a quien Y amigo, y amigo, y de verdad le tengo aprecio, que ojo con lo que dicen porque se muestran totalmente incongruentes. El presidente Fox invitó a su toma de protesta al presidente Chávez. Y obviamente están las fotos con Chávez y luego de Calderón con Maduro, y estuvieron para un lado y para el otro. Y ahí no protestaban ni se quejaban. Algo y importante, ahora se Jacob, protestan. ahí no era todavía un dictador, ahí comenzaba su gobierno, ahí había confianza. Después se convirtió en el dictador. Marco, queridísimo, yo lo que les pediría, ubiquémonos en México, estamos en México. Nosotros de verdad lean la Constitución, creemos en nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos, que cada pueblo haga y tenga el gobierno que quiera. Nosotros dediquémonos al nuestro, a trabajar. Morena les tiende la mano a los dos, a los partidos de verdad de oposición, y vamos a buscar cómo construimos, cómo trabajamos, cómo resolvemos las diferencias dentro del Congreso, porque se trata de construir para México y por México. La referencia de otros países no nos toca, y la referencia de otros países, si tú defiendes, nada más dime, al presidente electo del Brasil contra Lula, al que tienen en la cárcel injustamente, además. Porque aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Entonces, cuando llegan a ser clase media, se les olvida de dónde vienen y quién los sacó. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana de Gracias. Saque la primera discusión, y tendremos más adelante si nos lo Mucho permiten. gusto, Carlos. Muchas Muchas gracias gracias a los dirigentes nacionales de los tres partidos. Hacemos pausa, regresamos con la recta final aquí en Despierte.